Bien, seguimos entonces con lo que estábamos haciendo, con lo que sería lo que serían las falacias, por donde la dejamos la otra vez, ¿vale? Fijaros bien que nos quedamos en la 7, en el punto 7, no sé si lo estáis viendo aquí, y si veis los he puesto, ya los he ido señalando para ir un poco más rápida, ¿vale? Lo más importante, fijaros bien en esta de al pez martillo. El pez martillo debe ser muy industrioso, puede ser usar herramientas. Estos serían POSOK, claramente. ¿Por qué? Pues porque, si os fijáis bien, estamos confundiendo de alguna manera una característica física, en este caso, que se hace una especie de metáfora o se hace una especie de imagen, ¿no? De comparación, ¿no? Con lo que sería esa característica física con, en este caso, un objeto, y confundimos eso con una realización de un trabajo y por lo tanto terminamos en un POSOK, ¿no? Lo del pez martillo que se usa de herramienta realmente es un POSOK, es decir, confundimos lo que sería la imagen o la semejanza de un aspecto físico, en este caso de un animal, con lo que sería un elemento como es un martillo, para confundir eso con un trabajo que sería el uso de las herramientas, ¿no? Es decir, hay una relación ahí que no tiene ningún sentido, no es una deducción, no es nada, simplemente se ha hecho una relación incorrecta, ¿de acuerdo? De ideas. La siguiente, Aristóteles dijo de Platón que era un buen filósofo, sería un ad verecundiam, porque Aristóteles sería pues un filósofo que sabe mucho, que es muy inteligente, que es muy importante para la filosofía y por lo tanto se considera una autoridad en la materia. Y aceptamos su veredicto por ser quien es, ¿no? Entonces estamos ante un ad verecundia, ¿no? Por ser un experto. La pirámide está formada por triángulos, por lo tanto, la pirámide es un triángulo, es la confusión del todo por la parte, es decir, confundo las partes de la que está compuesta el todo, que es la pirámide, el todo es la pirámide, ¿vale? Con cada parte que sería el triángulo, ¿no? Y por eso hago una relación equivocada. Eso es un POSOK. Luego tenemos los números naturales, son infinitos, por lo tanto el número 2 es infinito, exactamente igual, es un POSOK. ¿Por qué? Pues porque estamos relacionando dos ideas equivocadas. Por un lado, estamos diciendo que el conjunto de números naturales es infinito, el conjunto, y a continuación utilizamos esta misma idea de la infinitud y la ligamos a un elemento del conjunto, no a todo el conjunto. Entonces estamos también confundiendo ese todo por la parte y relacionando ideas que no se pueden relacionar, ¿vale? No son lo mismo. Por eso es un POSOK también, es decir, el número es un elemento, el número 2, y los números naturales sería el conjunto de todos los números. Siguiente sería el 11, donde dice, en un ayuntamiento, dice un concejal, en época de crisis, los salarios no son altos y vemos con malos ojos gastar impuestos, ¿no? Gastar en impuestos, y más cuando son en zonas de servicio, es lo que está diciendo ahí. Entonces, todos estamos en contra, ¿no?, de la construcción de zonas de recreo. Ese todos, ese ver con malos ojos, está ligado a la formulación ad populum. ¿Por qué? Porque malos ojos estaría ligado a algo que está mal visto, que no nos gusta, por tanto es emocional. Y por otro lado, el todos estaría ligado a la mayoría, ¿no? La mayoría de la gente, o prácticamente todo el mundo, está en contra, ¿no?, de esta idea. Y por tanto es una falacia ad populum basándose en esa mayoría y en esas emociones. La siguiente, en un libro de matemáticas se lee la llamada conjetura de Goldbach, que dice que todo número par es la suma de dos números primos. No ha sido aún demostrada esa conjetura, por lo tanto no es una conjetura científica. Es una ignorancia porque se basa en la idea de no ser demostrado algo para no ser aceptado. ¿De acuerdo? Ya sabéis que algo no se demuestre, que sea verdad, no significa que sea mentira. Que algo no se demuestre que sea mentira no significa que sea verdad. ¿Vale? Porque no se ha demostrado. Por tanto, ni es verdad ni es mentira. Está en suspenso hasta que se demuestre lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, no podemos aceptar el argumento. La siguiente, que es la 13, básicamente, bueno, se basa en un ayuntamiento, un concejal quiere crear o construir una presa hidráulica y luego hace una pregunta retórica. Y en esa pregunta retórica, que está al final, donde dice, ¿acaso los 4.000 parados de este valle no tienen depositadas sus esperanzas en la persona a quien votan? Bien, esto por un lado puede ser
un ad baculum porque es una pregunta retórica, básicamente se está amenazando al alcalde, ¿no? Con perder la alcaldía si no toma esta medida. Entonces, por ese lado, pues sería un ad baculum. Pero también es un ad populum porque se está recurriendo a un gran número de individuos, ¿vale? Y también se está recurriendo a las emociones, cuando dice se depositan esperanzas, ¿no? La esperanza es una emoción. Entonces, de alguna manera, también estamos ante un ad populum, ¿vale? Por la cantidad de gente y por las esperanzas, ¿vale? Siguiente. Lo que defienden el escudo antimisiles razonan así. No tenemos la menor prueba de que ellos no quieran ser los primeros en empezar una tercera guerra mundial. No tenemos la menor prueba, es una ignorancia, ¿vale? O sea, no tener pruebas de algo y por lo tanto pensar que pueden luchar contra ti o que pueden usar contra ti, pues, los misiles, ¿no? Y eso está ligado evidentemente a un ad ignorantia, porque no tener prueba es que no lo sé, ¿no? No sé con seguridad lo que puede pasar. Por otro lado, la siguiente frase, cuando dice debemos armarnos para lograr neutralizar cualquier ataque, está ligada a un ad baculum, ¿vale? Es decir, hay una amenaza posible de que puedan invadirme y ante la amenaza, pues me rearmo yo, ¿no? Yo también consigo armas, lo cual es un absurdo, ¿no? Ante la amenaza de que pegue un tiro, primero me compro yo una pistola, ¿no? Es un poco absurdo porque realmente no tienes ninguna amenaza directa ni clara, ¿no? Simplemente es una suposición y una conjetura. Muy bien, sigamos. La siguiente, que es la 15, dice un compañero de trabajo en una oficina dice a otro: solo diré que me parece extraño que seas tú el que dé estos argumentos en contra del plan propuesto. Hace unos años eras tú quien defendía con una tenacidad que no dejaba de asombrar, quien la defendía, perdón, con una tenacidad que nos asombraba. Fijaros bien, se está recurriendo a la dominem. ¿Por qué? Porque se está recurriendo al pasado. En el pasado, ahí está además el verbo, hace unos años, el pasado, en tu pasado defendiste lo contrario, no puedes cambiar de opinión, eso es absurdo. Un argumento que hoy es válido, mañana puede dejar de serlo. Entonces yo puedo cambiar de opinión porque las circunstancias vitales, sociales, políticas, etcétera, también cambian. Entonces es absurdo plantear que haya que estar siempre defendiendo las mismas ideas. Eso por ahí. Sigamos adelante. Luego dice, si hoy en el Parlamento la ley de incompatibilidades manda que se tenga un solo trabajo, es una ley que ha provocado muchas polémicas en los sectores de población muy afectados, como son los médicos y funcionarios, y no es una ley conveniente para el país, pues este necesita enormemente los servicios de ambos cuerpos. Fíjense bien que esto es un ad populum. ¿Por qué? Porque está recurriendo a que la ley no es conveniente para todo el mundo, para la mayoría, para el país. Por eso sería ad populum. ¿De acuerdo? La siguiente dice: un comerciante lee en el periódico, el señor alcalde afirma que la medida de un aparcamiento en el centro de la ciudad no perjudicará al comercio. Y el comerciante comenta: ¿es el señor alcalde un experto en comercio? Muy bien, este argumento puede ser una dominem porque se está recurriendo a la idea de que como el alcalde no estudia comercio, no es comerciante o no ha estudiado, ¿no? Comercio, evidentemente, no puede opinar sobre el tema, lo cual es absurdo, ¿vale? Y por otro lado también se podría relacionar con los ad populum o incluso con lo que sería el ad verecundiam, ¿no? Que sería un poco recurrir pues al argumento de ser un experto para. Sobre todo es una dominem porque se está desprestigiando a una persona. Normalmente el ad verecundia está ligado mucho más a apoyar el argumento basándose en que sabe, no en no apoyarlo porque no sabe, ¿vale? Entonces estaría más cercana a lo dominem que a ad verecundiam, este argumento. Luego tenemos un ad populum. ¿Por qué? Pues porque se ha hecho una inferencia absurda, o sea, se ha hecho una inferencia y una generalidad que no se debe hacer. Es decir, puesto que tú no eres un comerciante, puesto que no tienes experiencia en el comercio, no puedes plantear o no puedes defender ideas de los comerciantes. Como digo, podría ser, por tanto, también una ad populum, pero sobre todo, sería una dominem, ¿vale? Es lo que más cuadra en este ejercicio, ¿eh? Sigamos. La siguiente, que es el 18, dice un alumno de primer bachillerato, piensa: todavía no he oído a nadie que se exprese a favor de la LOU, por tanto será una ley injusta y tengo que ponerme en huelga. Este argumentario está basado en la mayoría. Nadie
todo el mundo está en contra, ¿no? Nadie apoya la ley, todo el mundo está en contra de la ley, por lo tanto estamos ante un ad populum. El siguiente. Luego en una revista no se ha aprobado fisiológicamente que fumar sea una causa de cáncer de pulmón. Esto es una ignorancia, como no se ha aprobado algo, pues se acepta, ¿no? Y podría estar ligada, aunque no lo veo tanto, a un ad baculum, ¿no? Pero no porque no se está usando el miedo para convencer de hacer algo, sino al contrario, no tengas miedo para fumar. Sobre todo es una ignorancia, ¿eh? Además se ve muy clarito aquí con lo de no se ha aprobado, ¿vale? Luego dice, en un manual de la autoescuela leo la gasolina arde porque es inflamable. Esto es un POSOK. ¿Por qué? Porque estoy utilizando de causa la propia consecuencia. Por lo tanto, estoy haciendo una relación que no tiene ningún sentido. Es decir, la consecuencia de caerse no puede ser caerse. Tendrá que ser otra. ¿Vale? Tendrá que ser, pues, por ejemplo, la inercia. Eso sí. Lo siguiente sería o tropezar, ¿no? Porque, claro, tropezar ya es caerse, ¿no? Tropiezas y empiezas a caer. Otra cosa es que te hagas daño, ¿no? O que puedas parar un poco la caída, pero ya estás cayendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos ante una ad ignorantia. La siguiente, el 21. Un gobernante partidario de las armas nucleares responde a los manifestantes que se oponen a este tipo de armas diciendo que ellos también se defienden si les atacan. Es un ad baculum descarado, ¿vale? Es decir, ¿por qué tengo un arma? Pues para defenderme. Lo cual es absurdo. Porque si yo tengo el arma para defenderme, el contrario también tendrá el arma para defenderse a sí mismo, con lo que es una falacia que no tiene mucho sentido. Utilizar el miedo como base de mi argumentario, ¿no? Tengo miedo a que me ataquen, por lo tanto voy a usar un arma. La siguiente. Dice un concejal en un pueblo de León en invierno, el señor Pérez afirma que la sal disuelve la nieve. Este señor es propietario de unas salinas, es falso que la sal disuelva la nieve. Esto es desprestigiar un argumento porque una persona pues posee en este caso un bien que, bueno, puede verse beneficiado, ¿verdad?, si se utiliza la sal, pero eso no significa que su argumento sea falso, puede ser correcto, ¿vale? Que eso además genere un beneficio, no desacredita el argumento en sí, ¿eh? Se está intentando desacreditar a la persona que hace el argumento, ¿vale? Pues porque hay un interés detrás. La siguiente, en una conversación a alto nivel, en una empresa, dice un accionista mayoritario, convendrá usted conmigo en que esta nueva propuesta de fulano no es conveniente. No parece que en las actuales circunstancias la venta de mis acciones vaya a beneficiar a la empresa. Evidentemente aquí estamos planteando sobre todo un ad populum porque se está hablando del beneficio de toda la empresa, ¿vale? De la mayoría de la gente que forma la empresa, que curiosamente también es él, pero bueno. Podríamos plantear que sería un ad populum, ¿no? A la empresa entera no le conviene porque no me conviene a mí. No es muy correcto, ¿no? Pero bueno, es un ad populum en el sentido de que está recurriendo pues a la empresa en general y al bien de la empresa en general. Y por eso no es conveniente, ¿no?, venderlo. Cuando realmente lo que hay de fondo es un interés personal también, ¿no? Porque no está dando ningún tipo de explicación, ¿no? De por qué, o sea, qué aspectos son los que se están viendo o los que se verían mal, ¿no? Que se vendrían abajo, ¿no? ¿Cómo afectaría? Explícalo, ¿no? No te quedes en simplemente afecta de manera negativa, sino dime cómo afecta de forma negativa, explícalo, ¿vale? Si no, simplemente, pues, es un ad populum, ¿no? Estoy recurriendo a la mayoría. La siguiente, cuando tenemos una reacción alérgica, investigamos qué alimentos hemos ingerido. Es un POSOK. ¿Por qué? Porque investigamos lo que hemos comido a posteriori, cuando ya tenemos la consecuencia, ¿vale? Y pensamos, tendrá que ser lo que he comido. Puede ser otra cosa, ¿eh? No tiene por qué ser lo que has comido. Pero bueno, curiosamente siempre hacemos eso. La siguiente sería, nadie ha demostrado que no existan los extraterrestres, por tanto existen, es una ad ignorantia. La 26 es exactamente igual y la razón está en que nadie lo haya demostrado no significa ni que sea verdadero ni que sea falso que existen, ¿vale? Simplemente estaría en suspenso hasta que pudiera demostrarse tal cosa. La siguiente, Indurain ha dicho pues que estos turrones son muy buenos y por lo tanto habrá que consumirlos, ¿no? Esto es una adverecundia en principio porque se supone que alguien investido de cierta autoridad, en este caso una autoridad, no sé cómo llamarle, a buena autoridad o a alguien querido, más también puede ser un ad populum en ese sentido, si alguien querido por la población, que la población valora,
¿no? Ha dicho una cosa y lo acepto porque la población lo valora. Esto podría ser una populum, desde ese punto de vista. O un adverecundia, le doy autoridad a un individuo que, bueno, ha destacado en algo, aunque no tiene por qué destacar en el gusto por los turrones, pero en fin. Pero digamos que es un poco las dos, ¿vale? Puede ser a populum o podría ser adverecundiam. La siguiente, todo el mundo dice que la liga de fútbol está amañada, luego debe ser verdad. Esto es un ad populum, descarado, ¿verdad? Como todo el mundo lo dice, es verdad. Pues no, necesariamente. La siguiente, no te fíes de Luis, su hermana no es muy sincera. Esto es una dominen. ¿Por qué? Porque estoy presuponiendo que Luis no es sincero porque su familia no lo es. Y uno no puede elegir la familia en la que nace, ¿vale? Por lo tanto, la familia no es elemento suficiente para desacreditar a una persona. Tendría que ser él mismo el que demostrase no ser fiable, no ser, ¿vale? No su hermana. Lo siguiente, ¿cómo insistes tanto en que no deje los estudios si tú dejaste los mismos estudios y te pusiste a trabajar a los 16 años? Vale, eso es una dominem. Estoy echando en cara a una persona una idea simplemente porque él no la respetó en el pasado. Es como no me puedes decir que no haga algo porque tú lo has hecho ya, ¿no? Bueno, no es un argumento, ¿vale? Simplemente desacreditas mi argumento utilizando mi propia vida, ¿no? Mi propia circunstancia. La siguiente. Si hago lo que dice mi hermano pequeño, la próxima vez tendré que volver a hacerle caso y así sucesivamente. Me exigirá contentarle siempre y eso es imposible. Luego mejor será no atender sus peticiones desde el principio. Esto es un ad populum, ¿vale? Es decir, voy a convertir en costumbre una cosa porque lo haga una vez. Eso es absurdo, la costumbre. O sea, surge de algo que has hecho antes, ¿no? De algo que puedes pasar en el futuro, ¿no? Además, o sea, es que no tiene ningún sentido este planteamiento, ¿vale? De este planteamiento de decir que siempre lo vas a hacer, ¿no? Podría ser un POSOC. Bueno, puede ser un POSOC porque has hecho una relación absurda que no tiene sentido. Sí, ¿no? Has decidido que el hecho de hacerlo una vez ya es hacerlo siempre. Y no es necesario, ¿no? Hacerlo una vez no significa hacerlo siempre. Hacerlos 2 veces tampoco. Sería hacerlo todos los días, todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, podría ser un POSOC, ¿vale? También.